dos teóricos. El primero, enfermedad de Perthes, y el segundo, hacer fracturas más frecuentes en niños. La primera es la que vamos a dar ahora, así que vamos, para hacerlo más rápido, didáctico y que no se me duerman, les doy el power, les explico el power y las preguntas las hacemos al final. Es cortito. Sí. Prepárense unos mates y vayan escuchando. A ver, bueno. Enfermedad de Leck, Perthes, Calvé-Waldeström, tiene más nombre que, bueno, ¿por qué se llama así? Porque mucha gente la estudió y se fue perfeccionando a medida del tiempo, o cada vez se fue conociendo más y en diferentes partes del mundo a la vez se la iba estudiando, entonces tomó todos estos nombres: enfermedad de Leck, Calvé, Perthes, Waldeström. Que les voy a contar un poquito la historia. El objetivo de esta clase, como siempre usted tiene que plantearse, es qué queremos, o yo qué quiero con esta clase, es que ustedes definan el concepto de la enfermedad de Perthes, que identifiquen su etiología y la epidemiología, describir los principales síntomas y signos de esta enfermedad, reconocer las características de los distintos estadios evolutivos, analizar las alternativas disponibles para un diagnóstico precoz y pronóstico certero, y conocer los principios básicos del tratamiento. Los básicos nada más, ¿sí? Bueno, para arrancar, lo primero tienen que saber ustedes qué es la enfermedad de Leck, Calvé, Perthes, Waldeström. Es una necrosis avascular de la epífisis femoral, de etiología desconocida en un niño con una inmadurez esquelética. Traducido al castellano, si por ahí no manejan el léxico traumatológico, necrosis avascular es la muerte del hueso por falta de irrigación. Epífisis femoral se le llama a la cabeza femoral, etiología desconocida, es desconocida, y en niños con inmadurez esquelética. ¿Qué significa? Que son niños que están creciendo. Y ahora les voy a mostrar más o menos las edades. O sea, no son adultos, son niños con un esqueleto inmaduro, ¿ok? Bueno, acá lo que yo le explicaba, por qué tantos nombres. Leck lo estudió en Estados Unidos, Calvé en Francia, Perthes en Alemania, Vermitten, no sabemos de dónde era, lo de suizo, Waldeström era creo canadiense, y cada uno le fue agregando, completando esta patología desde sus lugares, conocimientos, y hoy por hoy termina siendo lo que les voy a explicar, ¿ok? Pero sepan que viene de orígenes múltiples en lugares del mundo donde cada médico, cada traumatólogo iba estudiando, iba viendo estos tipos de pacientes y le iba sumando características nuevas o que ellos iban estudiando a esta enfermedad. Como le dije que era una necrosis avascular, lo importante en esta patología es la vascularización de la epífisis femoral o de la cabeza del fémur. Ustedes tienen que ver y recordar que tenemos la circunfleja posterior, la circunfleja anterior, la retinacularis, toda la irrigación del fémur es importante conocerla. Si ustedes ya vieron fractura de cadera, recuerden cuando tenían la fractura medial de cadera versus la fractura lateral, era muy importante porque también una de las complicaciones que hacen las fracturas de cadera mediales es la necrosis vascular como complicación, como secuela. Pero estamos hablando, recuerden, de niños, no de adultos. Pero para que tengan una comparación, acá es muy importante nuevamente la anatomía y la irrigación de la cabeza femoral. Va variando de acuerdo a cómo va evolucionando en el tiempo. Como el niño va a los 2 meses, a los 2 años, a los 7 años, cuando es adolescente. Cómo se va completando la parte vascular de la cabeza del fémur. Esto tiene que tener un recuerdo anatómico cortito, rápido, que ahí en el Ramos Verde, en cualquier libro de traumatología, está la parte vascular.
leerla y saberla, ¿sí? Bueno, el que más la estudió fue Trueta, que se dedicó a estudiar muy bien la vascularización y llegamos hasta acá. La etiología, como les dije, es desconocida o idiopática. Hay varias hipótesis. Trueta, que fue uno de los que más estudió la parte vascular, y Pino Lima, dice que entre 3 y 10 años hay anastomosis anteriores incompletas. Él vio que anatómicamente, aparte del niño ser inmaduro esqueléticamente, que el hueso no se termina de desarrollar todavía, él notó que en esta franja etaria, entre los 3 y los 10 años, había una anastomosis anterior incompleta, que podría ser la causante de esta enfermedad. Pero, si ustedes le preguntan en el examen o alguien le pregunta, la etiología de esta enfermedad es idiopática. Hay hipótesis, pero la etiología es idiopática, igual desconocida. La epidemiología. Bueno, la epidemiología, ustedes tienen que saber que es una enfermedad que es autolimitada. Ustedes ya conocen lo que es autolimitada, comienza y termina. La frecuencia es 1 entre 1.500 niños, afecta más a varones, en relación 6 a 1 con respecto a las niñas. La edad de presentación es entre 2 y 13 años. El pico máximo de incidencia es de 7 años. Puede ser bilateral en un 20%, o sea, en uno puede tener y tiene un 20% de chances que sea del otro lado también. Historia familiar, hay un 3%, por eso no es hereditaria, no es congénita, es idiopática, digamos, la patología. Sectores socioeconómicos de menores recursos, se la vio con más frecuencia en centros urbanos donde hay mucha gente, y sobre todo en japoneses y en el centro de Europa. Ahí es donde apareció más esta enfermedad. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas? ¿Cómo ustedes se van a dar cuenta semiológicamente de un chico tiene una enfermedad de Perthes? Lo más fácil es mirarlo. Al mirarlo, ustedes van a ver que el chico cojea, ¿sí? Camina con dificultad. No siempre va a tener dolor al principio, simplemente va a tener una cojera. Los padres son los que, alarmados, le traen al médico porque el chico cojea. Y ahí ya tenemos la mitad del diagnóstico, ¿sí? Así que con una simple inspección, mirándolo al paciente desde que entra al consultorio, o en una sala de emergencia, en un hospital, donde ustedes estén, háganlo caminar y el chico cojea y por ahí no tiene dolor, y está en esa franja etaria, es varón y tiene entre 7 y 9 años, piensen en esta enfermedad, que es la enfermedad de Perthes. Puede tener dolor cuando estadios más avanzados, pero recuerden, lo primero es la cojera, acompañada no de dolor, lógicamente por esa alteración anatómica que tiene. A medida que se va instalando la enfermedad, comienza a tener limitación de la movilidad articular, le cuesta la flexión, la abducción y la rotación interna, ¿sí? Por contractura de los aductores y del psoas ilíaco. Eso cuando se va instalando la enfermedad. Obviamente va a tener también una hipotrofia del cuádriceps, al no mover la cadera en forma frecuente, comienza a aparecer una hipotrofia del cuádriceps. Le cuesta caminar, va a hacer una claudicación de la marcha y va a tener una discrepancia de los miembros inferiores. Como que va a aparecer una pierna más corta que la otra. Pero esto, les recuerdo, o les aclaro, esto a medida que se va instalando la enfermedad. ¿Ok? Pero ustedes piensen en cojera más o no dolor, piensen en Perthes. Si es niño y está entre 7 y 9 años. Bueno, hay que hacer, según la etapa de la enfermedad, diagnósticos diferenciales con otras patologías frecuentes en traumatología o no tan frecuentes. De por sí el Perthes, vieron que es 1 entre 1.500, no es muy frecuente, pero tienen que
no solamente pensar en PERTE. Si en la fase temprana, que es una fase sinovítica, tienen que hacer diferencial con artritis séptica, con osteomielitis, con sinovitis transitoria, con coxalgia, que es la tuberculosis en la cadera, que son enfermedades, la mayoría inflamatorias, infecciosas y son agudas. O sea, con un laboratorio, con maneras semiológicas, con un estudio de sangre o una imagenología, rápido hacen el diagnóstico diferencial, pero tienen que siempre en una fase temprana separarlas de la artritis séptica, de la osteomielitis, de la sinovitis transitoria y de la coxalgia. ¿Okay? Ahora, en enfermedad ya más tardía, una más tardía, ya más avanzada, a ella se le va a complicar más la cosa, pero normalmente ya no lo van a ver ustedes a esto, pero si los ven, tienen que pensar. Enfermedad de Meyer, hipotiroidismo, enfermedad de Gaucher, displasia epifisiarias múltiples, anemias de células falciformes, hemoglobinopatías, patologías ya más complejas, ya sistémicas, que afectan no solamente la cadera. Pero tienen que saber que si les toca un paciente con un PERTE tardío, tienen que pensar en esto. Pero ustedes tienen que ir siempre primero al diagnóstico y tratar de hacer el diagnóstico y diferenciarlo de las más frecuentes, que le dije, son las primeras que les mostré. Y si no, si ya ven en una radiografía, que ahora vamos a ver cómo se ven las imágenes, que es un PERTE ya tardío, o una necrosis ya instalada, ahí van a tener que pensar en todas estas enfermedades sistémicas. La patogenia, ¿cómo pasa este proceso en el cuerpo? Bueno, la deformidad de la epífisis necrótica, ¿sí?, se produce porque no soporta las fuerzas mecánicas, el peso fisiológico del paciente, ¿no? Y va terminando una compresión en la epífisis, en la cabecita, y como que la cabeza comienza a salir de la articulación toxofemoral, ¿sí? Como consecuencia, se produce una hiperplasia del cartílago y hueso, se remueve esa necrosis, el cuerpo lucha para solucionar la patología, remueve la necrosis epifisiaria y se produce una reosificación final. Es como que el cuerpo trata de controlar esta patología y la empeora, ¿sí? Bueno, acá está más o menos explicada lo que es la patogenia, cómo va avanzando, y ustedes siempre tienen que pensar que tienen que tratar de diagnosticar en este estadio, en el primero, o en el segundo, más tardar, porque es cuando ustedes van a poder tener una mejor evolución de su paciente. Diagnóstico precoz, ya van a ver tratamiento mucho menos invasivo, menos cruento y mejores resultados. La primera etapa de la patogenia, el primer periodo, el periodo de necrosis. Si ustedes ven acá la cabeza femoral, como que está como abolladita, bueno, eso se llama signo, la actividad radiológica que ustedes tienen que buscar siempre es un signo de Waldenstone-Caffey, que es como una muesquita que tiene acá en la cabeza, como que está abollada, tiene una muesquita. La densidad de la cabeza está aumentada, ¿qué significa? Que la van a ver más blanca, ¿sí? Van a ver una cabeza más blanca que la contralateral, por eso siempre las radiografías tienen que ser comparativas, ¿sí? La cadera que cojea contra la otra cadera que no cojea, ¿verdad? Y va a tener una osteopenia en la metáfisis. Esto es la metáfisis, ¿tá? Y acá va a haber un hueso más oscuro y acá ustedes van a tener un hueso más blanco, ¿sí? Signo de Waldenstone-Caffey, que es esa mosquita. Densidad de la cabeza aumentada, ¿sí? Van a ver más blanco todo acá. Y una osteopenia en la metáfisis. Eso recuerden porque es pregunta de examen. Luego ya viene el segundo periodo, donde ya se llama fragmentación. Hay una remoción del infarto óseo, ¿sí? Como que se comienza a absorber ese pedacito de hueso destrozado, ¿sí?
hay una respuesta proliferativa, se deforma la epífisis, ya la ven ustedes comparada con la otra radiografía, que esta tiene una cabecita bastante redonda, ustedes en esta ya ven una cabeza bastante ya acá deformada, ¿sí? Y hay un ensanchamiento del cuello. Si ustedes comparan este cuello versus este cuello, ya hay un ensanchamiento. Este ya es un estadio 2, ¿sí? Remoción del infarto, como que le va a faltar hueso a la cabecita del fémur, va a haber una ruptura proliferativa, va a haber hueso blanco, hueso nuevo, se deforma, ¿sí? Y hay un ensanchamiento del cuello. Esa es la etapa de fragmentación. Luego viene la etapa de reosificación, que normalmente se da del margen lateral, o sea, de fuera hacia medial. Es como que el cuerpo trata de controlar esta necrosis, ¿sí? Y le forma hueso y comienza desde lateral hacia adentro. Eso con radiografía sucesiva se nota, o con tomografía. Y puede que sea transficiario también a través de la fisis, porque fisis es esto, ¿sí? Donde crece el hueso, ¿sí? En esa fisis también puede haber y va a detener el crecimiento. Y ahí sí ya vamos a tener una discrepancia del miembro a futuro evidente, ¿sí? Pero siempre es de lateral a medial la reosificación, que es el estadio 3. ¿Sí? 4 ya es cuando el cuerpo trata de compensar a como dé lugar, y viene la remodelación, que depende de la edad del paciente y de la morfología de la cabeza, como le trató la patología. Y ahí ya vamos a tener, digamos, por decirlo, las secuelas, ¿sí? Cómo queda esa cadera con la evolución natural. Es un estadio tardío. Si ustedes hacen diagnóstico acá, ya llegamos muy tarde y es más difícil ya el tratamiento. Pueden tener una coxa magna, una coxa breva, una coxa irregularis o una osteocondritis disecante, que ahora les voy a explicar qué es cada uno. Pero este ya el estadio cuarto es el último, donde ya como médicos ya llegamos tarde o el paciente llegó tarde a la consulta. No todo va a ser culpa nuestra, también de ellos y de los padres. Bien, miren, esto es una coxa magna. ¿Qué significa magno? Grande. Miren cómo la cabeza, en comparación con el acetauro, es una cabeza más grande. Está deformada, está mal ubicada, todo, pero ustedes vean el tamaño de la cabeza. Eso es una coxa magna. Cuando la cabeza es más grande que el acetauro, coxa magna. Típico de la enfermedad de Perthes, si ustedes lo agrupan en un paciente de esa edad, de sexo masculino, como le vine explicando, que no tiene fractura, que no tuvo ninguna lesión aparente previa, piensen en un Perthes. Muchas veces van a debutar con un paciente así. Este va a ser algo que van a hacer diagnóstico, pero obviamente, les repito, va a ser tardío y no va a ser de buena evolución. Pero la coxa magna es muy frecuente. Acá tenemos una tomografía, una reconstrucción tomográfica y acá una radiografía. Acá tenemos una coxa plana. ¿Qué significa que la cabeza, aparte de hacerse grande, se hace más plana? Comparen lo que es la cadera normal del lado derecho con la cadera izquierda, como aparte de perder el cuello es una cosa plana, mucho más plano, más ancho que la anterior, ¿sí? Es otra forma de remodelación. El cuerpo luchó y esto fue la respuesta que tuvo. La coxa breva es cuando pierde totalmente el cuello, ¿sí? Obviamente esto va a cursar con un acortamiento del miembro y con discrepancia, obviamente. Acá tienen dos ejemplos, o mejor dicho, un Perthes bilateral. De los dos lados tenemos una coxa breva. Tenemos un estadio 4 en la patogenia de enfermedad de Perthes, donde ya llegamos tarde, pero hacemos diagnóstico. Si a usted le interesa hacer el diagnóstico, hacemos diagnóstico. Tiene una enfermedad de Perthes, ¿ok? Coxa breva. Y este también es otro estadio de 4, y es de la coxa irregular, y que es totalmente irregular la cadera,
ya perdió totalmente la forma, y este sí va a cursar con mucho dolor, porque no hay congruencia articular. Esto es difícil que se articule con esto porque es totalmente plano, irregular, y esto sí va a causar un poquito más de dolor. Hasta que el cuerpo se adapta y el tipo o el paciente se acostumbra a su cadera y va a seguir cojeando hasta que va a desaparecer el dolor, o no, depende de la evolución, pero normalmente el dolor aparece cuando ya se deforma totalmente la cadera. ¿Sí? Tenemos otro ejemplo, como se ve una osteocondritis disecante. ¿Sí? Miren como la cabecita, se nota bien la osteopenia de la metáfisis, como el hueso nuevo en la epífisis, y como ya estamos en el estadio 4, totalmente deformado, y tenemos una osteocondritis disecante. ¿Cuáles son los exámenes que ustedes deben pedir? Esto es simple, fácil, en cualquier parte del mundo creo que se hace. Ustedes ven un paciente, le cae un paciente con cojera, dolor, ritmo. No tuvo caída, no tuvo golpe, no tuvo ningún accidente, nadie le pegó, nadie le pateó, y tiene una cojera, ¿sí? Con o sin dolor. Es niño, entre 7 y 9 años, urgente radiografía de ambas caderas de frente y una radiografía de ambas caderas en posición de Lowenstein, que es la popular pata de rana o la radiografía que le llaman en posición ginecológica. Sí o sí, ese es el estudio que ustedes deben pedir. Este es el que le va a hacer el diagnóstico. Ustedes con la clínica sospechan y con la radiografía confirman. Bueno, el señor Catterall hizo una clasificación, ¿okay? Nosotros siempre le vamos a molestar o le vamos a romper su tranquilidad con las clasificaciones. Pero ¿para qué no? Bueno, la importancia de las clasificaciones es para ubicarnos y hablar de un mismo lenguaje y para evaluar las opciones de tratamiento y qué pronóstico va a tener. Si van a andar bien, van a andar mal, qué se le puede hacer, qué no se le puede hacer. Por eso es la importancia, nosotros siempre damos las clasificaciones, porque dependiendo de la clasificación, los agrupamos y vemos y les contamos al paciente y entre colegas, hablamos un mismo lenguaje para poder entendernos y que nos comprendan, digamos. Pero el señor Catterall fue el que se encargó en el año 71 haciendo radiografías de la cabeza femoral y vio que, como les mostré yo hoy en esos 4 estadios de la patogenia, había diferentes compromisos. Algunos eran más leves, otros más graves, y ahí vio que, se dio cuenta, y los clasificó en 4 estadios, que eso es sencilla clasificación, repito, también es muy preguntada, y tenemos. Catterall dijo que estadio 1 es cuando afecta el 25% de la circunferencia de la cabeza. Estadio 2, cuando llega al 50% de afectación de la cabeza. Estadio 3 al 75% y estadio 4, 100%. Sencilla, la clasificación no es muy complicada, ¿sí? Y ahí es donde más o menos le comienzo a mostrar cómo se va viendo, ¿sí? En los dibujitos. Pero ustedes sepan que, aunque sepan, esta parte, 1.25, 2.50, 3.75, es la clasificación radiológica de Catterall. ¿Sí? Eso ustedes tienen que saber. Vamos a tener signos de mal pronóstico. Ya viendo una radiografía vamos a poder decir que esa cadera va a andar mal o va a andar bien. ¿Cuáles son? Si ustedes recuerdan cuando le expliqué la patogenia y la evolución de la enfermedad, el signo de Gage, que es como una mosquita que se ve acá, en el primer gráfico, clasificaciones laterales que aparezcan como fragmentos óseos en la parte lateral a la cabeza, alteraciones en la metáfisis, como una osteopenia, como geodas, ¿sí? Que esté subluxada la cabeza hacia afuera, hacia lateral, y que la fisis, digamos, se horizontalice, ¿sí? Que diga que esto tiene que estar más oblicuo
se comienza a horizontalizar. Esos son signos de mal pronóstico. El especialista, no ustedes, o sea, nosotros los traumatólogos, vemos estas cosas en una radiografía de un niño y ya sabemos que esto es, por decirlo mal pronóstico, o va a cirugía o va a andar mal esta cadera. Eso ustedes tienen que saber como signos de alarma. Si un día miran caderas, radiografía de cadera, buscar estas imágenes. Esa muesquita entre la fisis y la fisis, entre la metáfisis y la epífisis, calcificaciones, cómo está la metáfisis, si se está subluxada o no, y la fisis si está horizontal o no. Eso, si ustedes buscan, van a ser buenos traumatólogos, buenos médicos. Aparte de la radiografía, bueno, evolucionamos y aparecieron estudios más lindos, por decirlo, menos agresivos, y que aportan mucho al tema. Como dijimos que era un problema vascular, una de las cosas que más se usa es la resonancia nuclear magnética, ¿sí? También el centellograma óseo, que tiene una alta sensibilidad pero poca resolución anatómica, y es más precoz a los 2-3 meses antes de la magnificación. Por eso lo que más usamos nosotros es la resonancia. Radiografía, y si queremos ver la parte vascular, usamos la resonancia. La resonancia es un excelente método, tiene alta resolución anatómica, no es invasivo, pero tiene un alto costo y a veces a los niños hay que sedarlos para poder hacer el estudio. Ustedes la ven en la imagen de la derecha, esta es la cadera comprometida. Compárenla con esta, que está perfecta. La derecha está bien, la cadera derecha está bien, y la cadera izquierda comienza a tener lesiones evidentes ya en la resonancia. Exámenes complementarios también podemos utilizar una radiografía mejorada, vendría a ser la tomografía con reconstrucción, ¿sí? Que es un estudio no invasivo, es precisa, hay que buscar los pacientes ideales o que sea para esto, digamos. Hay que hacer una planificación, o sea, sirve también para planificar quirúrgicamente para ver bien el estado de la cabeza, no solamente la radiografía frente y perfil o frente y la Lowenstein, sino con la reconstrucción vemos el estado real de la cabeza, entonces ahí podemos planificar qué tipo de cirugía se le puede hacer. Gracias a la tomografía 3D, ¿no? Es fundamental en la táctica de la cirugía reconstructiva y evalúa la deformidad real de la cadera. De ahí la importancia. La artrografía, que permite evaluar la deformidad en forma dinámica y estática, también sirve para preparación del paciente prequirúrgica, ¿sí? Cuando es una lesión muy severa. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que evaluar si hay irrigación. Si no hay irrigación, no hay vascularización que se encuentre dentro del hueso, digamos, esa cadera va a andar mal. O sea, es una patología que dependemos mucho de que si hay o no hay irrigación. Por eso la resonancia, la artrografía, ¿sí? Para ver bien la parte vascular, el estado. Bueno, como le decía, tenemos que la gente, los padres, los niños, no van a poder. ¿Y cómo va a andar este paciente? Bueno, va a depender, obviamente, de algunos factores que tenemos al alcance y son sencillos. Desde la parte clínica, la edad del paciente, el sexo, la movilidad, o sea, la actividad que tenga ese niño y si es obeso o no. El tema de la edad, cuanto más pequeño el niño, tiene mejor pronóstico. Cuanto mayor edad tiene peor pronóstico. ¿Por qué? Porque la remodelación o la capacidad regenerativa del hueso no nos va a ayudar. Cuanto más inmaduro es el niño, mejor es el resultado. Cuanto más maduro ya está el esqueleto, peores resultados. El sexo, obviamente, es más frecuente en los hombres, menos frecuente en la mujer. Por eso es un factor pronóstico. Si es hombre, digamos, tenemos todo para perder. Y la movilidad depende la actividad, digamos, del niño. Si es un chico muy hiperactivo, si es quieto, depende de esa movilidad para gastar o no gastar la cadera y que evolucione en forma favorable o desfavorable. Y la obesidad tiene que ver con la carga o el estrés al que se
se pone a la cadera, digamos. No es lo mismo un chico que pese 40 kilos, un chico que pese 80 kilos. El desgaste de esa cadera y la deformidad y toda la evolución natural de la enfermedad va a ser peor o más rápida cuando un chico es obeso o más móvil que un chico que es delgado y es más tranquilo. ¿Sí? Eso es la parte clínica, recuerden. Edad, sexo, movilidad y obesidad. Y la parte radiológica, lo que les conté recién, el signo de Cage, calcificaciones laterales, geodas metafisiales, que dijimos eran alteraciones de la metáfisis, sublución lateral y la fisis horizontal. Eso también son factores pronósticos negativos, por lo menos. Bueno, ¿qué tenemos que hacer nosotros como médicos? Tenemos que tratar de que esta enfermedad, evitar, digamos, la deformidad y la alteración del crecimiento del fémur proximal. Traducido, tenemos que actuar sobre la cadera, ¿sí? Sobre esa articulación y evitar que se deforme y que crezca normalmente como el contralateral, el lado contralateral. Tratar de prevenir o retardar la artrosis del adulto joven, porque toda articulación incongruente, por X motivo, no va a dar una artrosis precoz. Y artrosis precoz significa que el chico va a tener dolor, o el adulto crezca, a muy temprana edad y va a necesitar procedimientos quirúrgicos o prótesis. Y es a donde no queremos llegar porque no podemos hacer muchas prótesis en la vida. Se puede hacer 1, 2, 3 con viento a favor y después el paciente hay que atravesarle la cadera o no va a caminar como caminaba antes. Por eso hay que tratar de siempre prevenir o retardar esta artrosis. El principio, prevenir la deformidad mediante la contención en la profundidad del acetábulo y restaurar la movilidad. O sea, para que se... Doc. Yo pagué. Ahí está. ¿Escucharon? ¿Qué parte no escucharon? ¿O todo? No, repito. Bueno, objetivo, evitar la deformidad y la alteración del crecimiento del fémur proximal, prevenir o retardar la artrosis del adulto, ¿sí? Que eso creo que escucharon. Obviamente, el principio es prevenir la deformidad mediante la contención de la profundidad del acetábulo, o sea, hay que tratar de mantener siempre un acetábulo que sea esférico y congruente con la cabeza. Y, obviamente, restaurar la movilidad para que tenga una verdadera nutrición a través de la parte muscular que ayuda a esta articulación. Porque no se mueve esto. Ahí está. Una vez que nosotros hayamos hecho, ¿sí?, el diagnóstico, evaluado, clasificado, evaluado la parte, qué pronóstico va a tener este paciente, ahí tenemos que ir a la parte de tratamiento. Es lo que usted tiene que tener nociones básicas nada más acá. Pero saber que hay dos tipos de tratamiento. Uno, que es el ortopédico, y el otro que es el quirúrgico. De ahí, todo esto es realizado por especialistas, y en donde en la fase inicial ustedes van a hacer AINES, si hay dolor, kinesiología, para recuperar la movilidad, recuerden que tiene que haber siempre movilidad en esta cadera, reposo si es necesario, y usar férulas, muletas u ortesis, que son todos estos elementos fabricados, algunos caseros, algunos ya industrializados, pero que sirven para mantener la cadera en la posición que ahora les voy a explicar. Así que podemos pasar de un tratamiento ortopédico, ¿sí?, AINES, kinesiología, reposo y alguna ortesis, férulas, a un tratamiento quirúrgico, que ahí tenemos tenotomías, ahí comenzar a cortar tendones, osteotomías femorales, tabulares, ya comenzamos a romper hueso y hacer cirugías grandes en esta cadera,
Y no es lo mismo un tratamiento quirúrgico que un tratamiento ortopédico. Así que cuanto mejor o cuanto más tratamientos ortopédicos hagamos, es porque estamos trabajando bien haciendo un diagnóstico precoz. ¿Sí? Pero sepan que hay tratamiento ortopédico y quirúrgico. ¿Sí? En resumen, y esto para que les quede grabado, la etiología dijimos que era desconocida. Se la genera en niños de 3 a 12 años, el pico es a los 7 años, coger intermitente, más que dolor, hay limitaciones de la movilidad articular, hay hipotrofia del cuádriceps. Recuerden la radiografía, la triada típica que les mostré. Hay que hacer diagnóstico diferencial con coxal, que con sinovitis en la parte más aguda. Duración de la enfermedad, 1 a 3 años, dijimos que era autolimitada, comienza y termina. Hay que hacer diagnóstico, pronóstico y tratamiento en forma rápida y precisa. Y la base del tratamiento es mantener la cabeza del fémur contenida dentro del cotilo o del acetábulo en movimiento. Se tiene que mover la cadera. Y las cargas tienen que ser concéntricas. Antes, el tratamiento para estos muchachos era usar muletas. Y el paciente no apoyaba, andaba con su patita colgando. Y se vio que no modificaba la evolución de la enfermedad. Si bien no causaba dolor, no cojeaba, porque obviamente usaba la muleta, se seguía deformando. ¿Por qué? Porque tenía compresión. La cadera tiene que tener una compresión concéntrica. O sea, no así, porque ahí va a modificar el acetábulo. Entonces, por eso la posición de usted, esa ferulita que está ahí, ese niño con ese elemento de tortura, dirían algunos, es para que las caderas estén concéntricas. Y con eso el paciente debe caminar. Entonces ahí nos asegura que la cabeza esté contenida dentro del cotilo, haya movimiento y las caderas sean concéntricas. Este es el tratamiento ideal, tratamiento precoz ortopédico para esta patología. Si esto no funciona, si no modificamos la congruencia articular, lamentablemente tenemos que ir a una cirugía, alguna de las que hablamos, osteotomía, tenotomía, osteotomía, acetabulares, femorales, pero eso ya es un tratamiento de especialistas, ustedes no tienen que saber, pero hay muchas técnicas, muchas variantes dentro de un quirófano. Y en conclusión, a ver, para que a usted le quede esto como idea, es una enfermedad frecuente que debe ser sospechada entre la población susceptible y diagnosticada precozmente para iniciar el tratamiento adecuado, ya que el pronóstico y la obtención de buenos resultados funcionales dependerá de la precocidad en el diagnóstico y consiguiente tratamiento en manos de especialistas para prevenir las complicaciones y las secuelas. Eso es lo que ustedes tienen que entender de este tema. Más o menos ahí tienen alguna bibliografía que quiera ir a leer o profundizar esto. Ahí tienen. Y hasta acá el primer teórico. ¿Entendieron? A ver si le puedo abrir el micrófono, Diego. Escucho. O el que esté manejando esto. Listo. No sé. Listo, Doc. ¿Se escuchó todo? Sí, se escuchó perfecto. ¿Entendiste, Diego? Tiene... Si vos entendiste. Mucho. Bueno, sí. A ver, escucho ofertas. Preguntas. Hagamos el debate. Doc, ¿puede repetir cuál era la incidencia de esta patología que dijo al principio? Incidencia 1 en 1500. En niños. Ok, gracias. Igual después si quieren, Diego le pasa el power. ¿Podés hacer eso, Diego? Sí, doctor, por supuesto. Sí, pasame el power. Si ustedes quieren, les presto para que estudien. Si quieren.
¿Arrancamos con la segunda clase? ¿Quieras? Si no hay más preguntas, Aparentemente. miren, ¿entendieron todo? ¿Están todos durmiendo? No me hagan la gran civeta, no me hagan. Al menos una alumna está despierta. Eso es bueno. Bueno. Vamos para acá. A ver. Ahí estamos. Ahí estamos. Vos que sos el ojo del gran hermano, Diego, ¿está todo bien? Bueno, si nadie dice nada, arrancamos con el segundo tema. Bueno, así como anteriormente hablamos del PERTES, ¿sí? Una enfermedad frecuente en el niño, ahora vamos a hablar de fracturas frecuentes en los niños, ¿sí? Esto es más trivial y lo van a ver más ustedes en la vida cotidiana, si hacen pediatría o en un hospital que atienda a niños y adultos, se van a encontrar con estos casitos. Bueno, algunos datos para tener en cuenta. Las fracturas son más frecuentes en niños que en niñas. No sé por qué, pero dice que los niños son más traviesos que las niñas. En un 66 un 34% más o menos es la incidencia de niños y niñas. Las fracturas fisarias de la fisis, las más graves, pueden afectar el cartílago de crecimiento y corresponden a un 15 o un 20%. Recuerden que toda fractura que comprometa la fisis o el cartílago de crecimiento no se llama fractura, sino que se llama epifisiolisis. ¿Sí? Epifisiolisis, no es lo mismo que fractura. Eso después, cuando rindan el examen, te van a enterar que es diferente. Pero cuando la fractura compromete el cartílago, se llama epifisiolisis. ¿Sí? Las fracturas en el miembro superior son más frecuentes que en el miembro inferior, 3-1. El lado y derecho están afectados casi en forma idéntica, no hay predominancia de un lado o del otro. Antes de los 6 años se agrupan el 20% de las fracturas y después de los 6 años el 80% restante. ¿Sí? Esto va a tener una idea de la epidemiología. Las fracturas infantiles curan más rápido que los adultos. Esto es por una razón anatómica. Los niños tienen el periósteo, que es la cobertura que cubre el hueso, digamos, que en los niños es muy notoria y es mucho más grosor que en el niño, que en el adulto. El adulto es como una telita, el periósteo, y en el niño es como un estuche. Y ese estuche tiene vascularización, tiene una especie de contención que evita que el hueso se deforme o se desplace. Por eso ahora le vamos a dar unas radiografías para ver cómo el hueso es más plástico en el niño y no hay tantos desplazamientos como si en el adulto. Y es una diferencia anatómica de un niño y un adulto. Los niños toleran muy bien los yesos, tracciones, sin ocasionar rigidez articular, o sea, es un paciente que tiene mejor evolución en el tratamiento ortopédico. ¿Sí? El grueso periósteo de los niños mantiene las reducciones y defectos pequeños de reducción, se dejan sin tratar debido a la alta capacidad de remodelación que tiene el niño. Por ejemplo, acá tengo una clavícula, un niño, ¿sí? No sé si ven mi flechita, pero esta es la fractura del niño. Es muy frecuente la clavícula, tenemos de un 10 a un 15%. ¿Sí? Estos son todos datos estadísticos. Yo les voy a mostrar más o menos las fracturas más frecuentes. La clavícula es muy frecuente. Puede ser por traumatismos,
¿sí? Caída sobre el hombro, mecanismos indirectos, y mucho se ve en pediatría en las fracturas obstétricas, cuando el niño es muy grande, se suele terapéuticamente, se fractura la clavícula para poder sacarlo por el canal del parto, se le hace una fractura. No tiene ninguna implicancia y después el huesito consolida porque andan muy bien estas fracturas en los niños y como que nada pasó. Pero a veces nosotros o los obstetras o los ginecólogos fracturan la clavícula para poder sacar el bebé del vientre materno. ¿Sí? Acá ven una fractura, cómo comienza a consolidar, y ustedes siempre van a ver esta imagen así como que el hueso sigue roto, ¿no? Bueno, ustedes tienen que pensar que el hueso, para que la fractura se pegue, se osifique, primero tiene que venir todo el proceso de reparación y, digamos, formarle el pegamento, por decirlo de alguna forma, que esa sustancia no es radiolúcida, perdón, no es como un hueso, no tiene calcio. Entonces se la va a ver muchas veces como que sigue fracturado, no va a tener los mismos bordes irregulares, pero va a seguir con la imagen como si estuviese fracturado. Entonces siempre explicarle a los padres que el hueso tarda más o menos 6, depende del hueso, un tiempo en formar el callo y que se vea todo blanco el hueso. Siempre se va a ver, como vemos acá, como que sigue fracturado, ¿sí? Pero eso, recuerden que fisiológicamente a las 3, 4 semanas ya está consolidada la fractura de clavícula, ¿ok? Tratamiento para la fractura de clavícula en los niños, tratamiento ortopédico, con esto que ven acá, se llama vendaje en 8. Se puede hacer un yeso en 8, vendaje en 8. Cualquiera de los dos, tratamiento ortopédico. Otra parte del cuerpillo se va a romper también es el húmero. Somos que era más frecuente en el miembro superior que en el inferior, ¿sí? Son más frecuentes en adolescentes que en niños, ¿sí? Constituyen entre el 1 y el 3% del total de las fracturas infantiles. Remodelan menos cuantos más distales son, o sea que acá tiene que ver mucho la irrigación nuevamente. Hay huesos, los huesos largos sobre todo, cada uno es particular a todos. El húmero, por ejemplo, la parte distal, o sea, la parte supracondila, la parte más cercana al codo, es la que tiene mayor o peor vascularización, por lo tanto, tiene menos capacidad de remodelación, para que me entiendan. Y puede hacer la tan temida pseudoartrosis. El húmero distal tiene mucha afinidad por la pseudoartrosis, ¿sí? Y demora un poquito más en consolidar que la parte proximal o de la diáfisis. Responden satisfactoriamente al tratamiento conservador. Opción, osteosíntesis con un enclavado endomedular. ¿Qué significa esto? Que ustedes, si ven un hueso, el niño no es tan chico, ¿sí? Y está desplazado el hueso, ustedes pueden hacer un método quirúrgico introduciendo, o por decirlo, enhebrando el hueso con unos clavitos por dentro, puede ser clavos de Rasch, clavos de Ender, clavos de Teyman, clavos acerrojados, ya sea una cirugía muy grande, pero se puede hacer un enclavado endomedular para alinear el hueso. Pero normalmente, tratamiento en los niños, tratamiento ortopédico. Acá tenemos un ejemplo, miren cómo acá se rompe el pedúnculo proximal, ¿sí? Se rompe. Y lo que nosotros buscamos es que esto no se mueva para que el paciente no tenga dolor y solo se va a remodelar y va a mejorar. En los niños se utiliza mucho no dejar que el hueso, no me malinterpreten, nunca dejarlo al hueso en forma así y perfecta. ¿Por qué? Porque donde se produjo la fractura hay una estimulación del cuerpo para remodelar y hace que ese segmento del cuerpo que se rompió, ustedes lo dejaron así derechito, ese segmento del cuerpo crece más que el contralateral. Entonces puede llegar a haber una discrepancia de los miembros. Cuando el tiempo avanza, se ve que un brazo es más largo que el otro, una pierna más larga que la otra, sí. Y la razón de esto es porque
usted hizo una reducción perfecta, dejaban el huesito derechito y suele crecer un poco más que el otro. Y ahí a veces necesita este tratamiento quirúrgico para emparejar, por decirlo de una forma, los dos miembros, ¿sí? Esta explicación va porque muchas veces van a haber yesos donde los huesos están no alineados, sino tienen una pequeña angulación. Y eso es a propósito porque conocemos que el hueso se va a remodelar con el tiempo y todo lo que esté hasta 30, 35 grados de angulación, el hueso con el tiempo, con el crecimiento, se recupera y queda derechito como estaba antes. Y con la ventaja de que no va a crecer más ni va a haber discrepancia de miembros. Por eso muchas veces, les reitero, ustedes van a ver en pediatría fracturas o huesos fracturados dentro de un yeso que no están alineados. Pero la explicación es por eso, por la remodelación exagerada que tienen en los niños y que crece más que en el otro lado. ¿Sí? Bueno, volviendo al número, tratamiento ortopédico, ¿sí? Y ven cómo se va remodelando, y acá ustedes ven una radiografía ya de un hueso con imágenes de callo óseo. Entonces, más ensanchado, ustedes ven como que no está derecho perfecto, pero con el tiempo este va a seguir creciendo y se va a ir remodelando. ¿Sí? Tiene una gran capacidad de remodelación, la fisis más remodelante, esta es la fisis, ¿sí? Y acá crece el hueso. Así que no se preocupen mucho por dejar esto perfecto, pero cuando la fractura compromete este segmento, la fisis, esa es la parte donde hay que dejarlo anatómicamente perfecto cuando compromete. ¿Por qué? Porque ahí sí va a afectar el crecimiento. Entonces, depende de dónde esté el trazo de fractura, buscamos la perfección o no. Si compromete la fisis, que es el lugar donde crece el hueso, hay que ser bastante precisos en ese tratamiento. El resto de las partes del hueso, la fisis, se puede dejar con una angulación, pero en la fisis no. ¿Sí? ¿Cómo pueden tratarse la mayoría de estas lesiones? No olvidemos el gran potencial de remodelación de esta fractura, la función y apariencia clínica son completamente normales. Bueno, acá no se ve muy bien las imágenes, pero era para ver cómo va cambiando el callo óseo, ¿sí? Y cómo varía, y van a ir viendo cómo se va remodelando. Acá tenemos, fíjense como un número, un niño, fíjense que este es el codo, no se lo ve completamente porque es un niño bastante inmaduro, esqueléticamente, y cómo el hueso comienza, como que se dobla, por decirlo así, ¿sí? Esta es típica de una fractura en tallo verde, o le llaman fracturas incompletas, pero son fracturas en tallo verde. Por ese periósteo que tiene, evita que el hueso se desplace. Fíjense en esta imagen que está acá a la derecha, acá sí hay desplazamiento. Si ustedes ven acá, esto está desplazado, esto está como doblado. Bueno, este es un niño ya un poquito más grande, donde el periósteo, el mecanismo de impacto fue muy grande, donde ya hubo desplazamiento. Entonces, en este caso, el de la derecha, sí, capaz sea necesario hacer un enclavado endomedular, alinear los extremos y colocarle un material quirúrgico. O no, si usted hace una buena reducción bajo anestesia y esto queda lo más en contacto con esto, evitamos lo que sería cirugía, ¿no? Pero siempre, ustedes ven acá en el borde, se ve, esto es un yeso, que el tratamiento de elección en pediatría, yeso, ¿sí? Bueno, acá está lo que le estaba explicando, la fractura con un yeso, tratamiento inicial, y luego le terminan colocando estos materiales por dentro. ¿Para qué? Para alinear el hueso y para que la fractura no duela, el hueso que se inmoviliza no duele, y comience el proceso de reparación, que ustedes van a ver como está ensanchado, se torna el callo óseo, que con el tiempo se va formando y luego se remodela y recupera luego su anatomía. Acá está, esta es una consolidación ya terminada, cuando se retira todo este material que está dentro, porque esto se deja hacia la piel generalmente, 3 semanas, y después se retiran los clavículas. Obviamente todo esto bajo anestesia. Y ahí tenemos un hueso, si usted lo mira, me dice, ¿está torcido? Sí,
pero el niño va a seguir creciendo y esto con el tiempo se va a enderezar. Así que no se preocupen por dejar derecho un hueso. Otro ejemplo, miran el desplazamiento que había, ¿sí? Y cómo se va corrigiendo a medida que avanza. En el número distal, ¿sí? Cercano al codo, las fracturas supracondilias nos llevan el 83% de las fracturas. Las fracturas del cóndilo externo, un 15%, y las fracturas del epicóndilo medial, un 2%. Ustedes sepan que la supracondilia es la más frecuente en los niños y tienen que prestar atención de que no complique la vascularización y la parte nerviosa. Toda fractura, ustedes piensen siempre que es una lesión ósea, obviamente, pero que también por fuera de esa fractura está todo rodeado por partes blandas. Y muchas veces la lesión más importante no es el hueso, sino las arterias, los nervios, los músculos, los tendones. Porque uno primero una radiografía y uno piensa como traumatólogo y va y acomoda el hueso. Perfecto, queda hermoso el hueso, pero no tiene irrigación, no tiene inervación. Y estamos haciendo las cosas mal, por apurados, hacemos mal las cosas y siempre piensen que una fractura sí es un hueso roto, pero tiene también partes blandas que se tuvieron que lesionar para que el hueso se rompa. Entonces, siempre piensen y evalúen correctamente todas las fracturas, la parte vasculonerviosa, ¿sí? Entonces, tomar los pulsos, comprobar la sensibilidad, el movimiento, si los nervios son motores, mixtos. Siempre tómense un tiempito en evaluar siempre la parte semiológica de una fractura, siempre, para no hacer macanas. Bueno, se la puede clasificar a la fractura supracondilia en extensión, que es el 90 al 95%, y por flexión. También por el grado de desplazamiento, esto ya es para nosotros. Esto lo puse para que ustedes sepan que nuevamente estamos clasificando la fractura, ¿sí? Puede ser la línea de fractura en la cortical anterior o posterior, una fractura con desplazamiento, pero con algo de cortical anterior y posterior intacta, que sería una fractura incompleta o tallo verde, y la fractura es completamente desplazada. Es una fractura con... ustedes siempre cuando piden una radiografía tienen que saber para qué piden, qué están buscando. Entonces, si una radiografía de codo, tienen que mirar siempre bien las corticales, mirar siempre todas, y ahí van a encontrar lo que ustedes están buscando. Y una línea de fractura en la fractura anterior, ¿sí? Si ustedes ven, acá está la fractura, y esto se transmite todo por acá, y acá también está fracturado. No es tan evidente como acá, pero el trazo viene del lado, y acá está superpuesto nada más, pero la fractura está. O sea, tienen que aprender a mirar radiografías, ¿sí? Lástima que no lo podemos hacer, pero... Esta es una fractura de tensión, ahí ven el trazo de fractura, ¿sí? Bueno, acá tenemos una fractura ya totalmente desplazada. Fíjense, este es el número, esto también es el número, este es la parte, la supracondilia, la parte supracondilia del húmero, ¿sí? El extremo distal. Y en estas lesiones donde ustedes tienen que pensar y decir, epa, linda fractura, hermoso cómo se rompió, pero se puede haber lastimado la arteria humeral, ¿sí? Los nervios, primero los tres que afectan al miembro superior, el mediano, el radial, el cubital, y esas son las lesiones graves o gravísimas, si le quieren llamar a ustedes, donde ustedes tienen que prestar atención y que no pasen desapercibidas, no comérselas, ¿sí? Por eso siempre, esta fractura sí que es muy frecuente, recuerden, el 83% de los niños van a tener supracondilia, tienen que prestar atención a cuando hay una fractura así desplazada, supracondilia, piensen en la parte vascular y nerviosa, siempre. Fíjense, se encuentran con esto, bajo anestesia, se reduce, queda así, pero ustedes imagínense todo el tironeamiento, el estiramiento, la constricción, el mecanismo que tuvo que sufrir esto para romperse así, ustedes lo acomodan de vuelta, imagínense los nervios que vienen por acá, las arterias que vienen por acá, el daño que sufrieron. Puede que sea leve, puede que sea grave, entonces recuerden que una lesión vascular tiene 6 a 8 horas para actuar.
una lesión nerviosa hay que diagnosticarla a tiempo para evaluar las posibilidades de reparación que tiene. Entonces, siempre el diagnóstico precoz, cuando ustedes ven una cosa así, algo muy desplazado, vayan a buscar lesiones asociadas, siempre. Este es un método que usamos mucho solo para fijar estas fracturas, que como ven acá, está todo inestable, obviamente está desplazada, inestable, acá se redujo, pero hay que estabilizarla, ¿con qué? Con unas clavijitas, ¿sí? Y quedaría así su cosa, más o menos. ¿Sí? Hacer el cruz, para tener mayor estabilidad, esto va fuera de la piel y esto después se retira. Para 3-4 semanas se retiran las clavijas, se deja el yeso cumpla un mes y luego a rehabilitar. Pero este es el tratamiento más frecuente para este tipo de fractura. Reducción cerrada o abierta, ¿sí? Abriendo todo el foco cerrado, bajo esto que es un intensificador de imágenes, como un equipo de radiografía dinámico, que ustedes van viendo los fragmentos óseos y lo van acomodando y los van fijando con las clavijas. Reducción abierta con clavijas, cerrada, perdón, con clavijas más yeso. ¿Sí? Tratamiento de elección. En el antebrazo son más frecuentes que de lo esperado, o sea, la remodelación normalmente es insuficiente, es pobre, la recuperación funcional no siempre es la esperada y puede haber pseudoartrosis. ¿Por qué? Por ser dos huesos, en la cual siempre hay movimiento y se pierde contacto dentro del yeso o el chico no se queda quieto y los fragmentos óseos se mueven, tiene altas chances de que el cuerpo haga pseudoartrosis. Pero recuerden que para que una fractura consolide, normalmente, tiene que haber contacto entre los fragmentos, más del 50% de los extremos óseos tiene que tener contacto, más del 50, mínimo el 50, y no tiene que haber movimiento. Si ustedes tienen contacto entre los dos huesos, le sacan el movimiento, se la estabilizan en la fractura quirúrgicamente o ortopédicamente y tiene buena irrigación, la fractura va a andar bien, se va a consolidar. Si no, vamos a tener pseudoartrosis, infecciones y demás, ¿sí? Entonces la opción, una fractura de antebrazo, puede ser el yeso, ¿sí? Dependiendo, nuevamente, le explico, vamos a hacer hincapié del desplazamiento. Por unas imágenes donde no está muy desplazado, se hace el yeso. Y si no, nuevamente hago placas y tornillos dependiendo de la edad del paciente y dónde la fractura. Puede haber las fracturas incompletas, que es muy frecuente en niños. Puede haber una deformidad plástica, fractura en tallo verde o una fractura completa. La deformidad plástica es cuando aparece un hueso, una fractura que está doblado, que le voy a mostrar, que pierde el eje o pierde la anatomía, pero no se ve ningún trazo de fractura. Si aparece un trazo de fractura en una cortical, eso ya es tallo verde, y la fractura completa, obviamente, es como la que estamos viendo acá. Esta imagen es una fractura completa, ¿sí? Esta es una deformidad plástica. Un dibujito, ¿sí? El hueso pierde su lineamiento, digamos, su alineación, y se dobla. Eso es una fractura, un tipo de fractura, ¿sí? Ahí tenemos, por ejemplo, para que comparemos dos cosas, y vemos dos cosas a la vez. Vemos la deformidad plástica, del hueso, ¿sí? Ese sería el cúbito, ese está en la línea roja, el cúbito. Y el cúbito, lo que hizo el cúbito es se dobló. O sea, dentro de su estuche, que se llama, dijimos, periósteo, no llegó a desplazarse. Se dobló. Es una fractura. No hay disrupción de la cortical, ¿sí? O fractura obvia. Y en el caso del radio, el otro hueso de acá, que está marcado acá con negro, acá se dobló, en la cortical posterior se rompió. Y ahí aparece el segundo tipo, que es una fractura en tallo verde. Para que ustedes entiendan, es como esto, para que entiendan mejor. Estas son fracturas en tallo verde. ¿Por qué? Porque una cortical permanece indemne y la otra se rompe. Hay una deformidad plástica, sí, pero hay un trazo en una cortical, evidente. Entonces, eso se llama fractura en tallo verde, que simula mucho lo que estamos viendo ahí
que es una ramita que se rompe, una planta, no, eso se llama fractura en tallo verde. Así que uno de los tipos que van a encontrar mucho va a ser, dijimos, la deformidad plástica en tallo verde. ¿Sí? Fíjense acá cómo van a ver que el lado de la tensión se rompe de un lado, que es y del otro lado se deforma. Esto es una típica fractura de antebrazo, o casi muñeca ya, por la ubicación anatómica, pero es antebrazo, de una fractura en tallo verde. ¿Sí? Bueno. Otra de las formas, miren, si ustedes miran bien, van a ver cómo el cúbito del hueso que le da al antebrazo la dirección. ¿Sí? El eje del cúbito. Este punto, si ustedes lo miran bien en el frente, tiene una curvita. Esta es una deformidad plástica. Y si miran bien acá en el radio, la cortical como que está infladita. Ahí se ve mejor la imagen, como más ensanchada. Bueno, eso es una fractura. No se desplazó, no se fue para ningún lado, gracias al periósteo. Pero es una fractura y el niño le duele, está inflamado, le duele, llora, le duele, vos le tocas, semiológicamente le tocas y le duele. Entonces, este es un tipo de fractura. Normalmente esto no requiere de cirugía, pero sí una inmovilización. ¿Sí? Tenemos otro ejemplo. Miren cómo se ve la fractura. ¿Sí? Entonces está más evidente cómo cambia el color de los dos huesitos. Ahí está la fractura, ahí va, ahí va, ahí va. Como a las 4 semanas vemos esto, sí, que va consolidando. A las 8 semanas ya vemos esto totalmente consolidado. Y acá tenemos las fracturas completas, ¿sí? La fractura completa ya es como un tratamiento de un adulto, por decirlo, ¿sí? Hay que tener siempre sus características, mínima estabilidad intrínseca, angular, rotacional y longitudinal. Las fuerzas musculares son un factor reformante principal. Hay mayor lesión de tejidos de partes blandas, porque se presume que si en un niño hay un desplazamiento de la vida completa, el mecanismo de acción, digamos, que produjo la fractura, tuvo que haber sido grande para romper un hueso en un niño y que se haga una fractura completa, digamos, tiene que haber un mecanismo de alta energía. ¿Sí? Entonces, evalúen siempre, como les decía hoy, los tejidos blandos, siempre. Ahí tenemos una forma de estabilizar, que ya les mostré, que es un clavado endomedular, se coloca por dentro, un clavito, de la muñeca hacia el codo, se lo alinea nada más, y yeso. ¿Sí? Ahí tenemos, entonces se le saca los clavitos, así quedó el huesito con, ya los clavitos sacaron, y quedó con el yeso. Luego a rehabilitar. Fíjense, ahí tienen el ejemplo típico que yo les decía hoy. Si ustedes miran, esto está perfecto. Esta es la fractura, bien. Esta es la reducción con yeso, ¿sí? Pero miren cómo dejan una pequeña angulación, no quedó derecho, derecho, derecho. Pero eso fue lo que les explicaba hoy. La remodelación va a hacer que esto, con el tiempo, se remodele y recupere la longitud y la dirección del hueso. Esta es una fractura completa, típica, una fractura de muñeca ya. Acá se rompe el periósteo y todo. Y normalmente, de inicial del vamos, habría que hacer una reducción bajo anestesia, ¿sí? Y colocarle unas clavijitas para estabilizar. ¿Por qué? Porque una fractura desplazada y es inestable. Muchas veces dentro del yeso aparenta quedar bien, pero luego el yeso, o sea, actúa como antiinflamatorio del miembro, la muñeca se desinflama y se mueve dentro del yeso y se vuelve a desplazar. Así que por ahí es mejor, cuando tiene una prótesis desplazada, de entrada se la reduce y se la estabiliza con una clavijita. Acá tenemos la remodelación. Ustedes no se asusten por los desejes, porque eso con el tiempo se remodela todo y queda perfecto. Que tienen la evolución más o menos, cómo se va posificando, fíjate cómo va pasando. Al estar así, en el callo, está luchando el cuerpo por pegar todo esto, va pegando, pegó ya ahí,
y ahí ya tenemos el hueso remodelado. Así se comportan los niños, son muy buenos para tratar con yesos. Bueno, eso es miembro superior. Miembro inferior son menos frecuentes, pero también el fémur. Bueno, acá ya vamos a entrar en un terreno que hay que pensar en lo que sea fractura en un niño, es un terreno medio gris, donde siempre ustedes tienen que evaluar lo que se llama violencia, digamos, lo que sea violencia, o maltrato infantil. Muchas veces tienen que examinar no solamente el hueso o la fractura de muñeca, sino traten de examinar al chico, sacarle la remera, verle la espalda, la colita, la zona donde puede ser maltratado, porque muchas veces son frutos de, lamentablemente, de maltrato, y las fracturas a veces se le infligen su propia gente. Algunos sí, la mayoría, digamos, tienen traumatismo, caída, golpes, pero es frecuente el maltrato infantil y siempre tienen que buscar, sobre todo cuando son huesos que no son fáciles de romper, como por ejemplo un fémur. El fémur es un hueso que ocupa el niño en el tercer lugar de lesión esquelética, pero siempre hay un trauma de alta energía, ¿sí? El tibia y peroné son menos frecuentes, digamos, pero usted cuando ve una fractura de fémur, no es que piensen mal, pero piensen siempre que pudo haber habido un maltrato infantil o un accidente de alta energía, ¿sí? Lo mismo que las piernas también. En el fémur hay un hipercrecimiento y la remodelación no siempre son suficientes. Hay que encontrar siempre la reducción y conservar la longitud en lo posible en los picos de frecuencia de Italia, entre los 3 y 5 años y entre los 11 y 13 años. Ahí es donde más frecuentemente se da esta patología. Puede pasar también que haya patología, ustedes saben, los niños de cristal o la osteogénesis imperfecta, pero son rarísimos, pero existen, ¿sí? Y usted lo tiene que saber que las fracturas de fémur, normalmente, si está alineado el fémur, se puede colocar un yeso. Pero como el yeso tiene que ser un yeso pelvipédico, o sea, que tome toda la pelvis, toda hasta la cintura y toda la pierna, en un chico medio que es difícil que lo soporte y los padres tampoco les gusta mucho, entonces el tratamiento generalmente es un enclavado medular, ¿sí? Pero sepan que el primer tratamiento siempre ortopédico, segundo quirúrgico, si es quirúrgico el enclavado, ¿sí? El tema de placas, tornillos, ya todo que sea material ya más exagerado, más invasivo, se trata de reservar para los pacientes que realmente necesiten, o que sea necesario que haya un desplazamiento muy grande y haya que, si no, siempre con los enclavados endomedulares más yesos sería suficiente para la patología. Acá tiene un niño, ¿ven? El primero que ven acá a la derecha, a la izquierda, se le puso un yeso, ¿sí? Pero obviamente este yeso se mueve y la fractura se va a mover, pero es un tratamiento que se puede utilizar, el yeso cruropédio. Fíjense cómo queda el hueso angulado, en contacto, pero no queda derechito. Eso es lo que les expliqué hoy. La remodelación. Con el tiempo, esto remodela y se corrige. Esto puede ser un método provisorio y luego pasar a que es un enclavado medular, ¿sí? Desde la rodilla se coloca los enclavados y sí ya va sin yeso o con un yeso mínimo, con una ortesia y una férula para que no mueva nomás el miembro. Pero fíjense cómo ya se ve el callo, ahí como va remodelando, y luego se retirarían estos clavitos y el niño volvería a su vida. Acá ya hay un ejemplo, un chico ya más grande, ya tiene 13 años, una rotura desplazada, ¿sí? Y acá ya vamos con placas y tornillos. El chico de 13 años y el chico de 13 años parecen adultos, entonces se los trata como adultos. Siempre y cuando no comprometa la fisis, se puede utilizar placas y tornillos. Otro ejemplo de placas y tornillos, pero de elección, que es el enclavado intramedular. La tibia también es un hueso que se rompe. Digamos, en frecuencia se fractura más que el fémur, porque es un hueso más expuesto y no necesita tanta alta energía.
La mayoría son estables de las fracturas, responden bien al tratamiento conservador, o sea, con yeso, y la única que hacer es asegurar la alineación y la longitud del miembro. Como el fémur, también se puede hacer un enclavado, ¿sí? Si una fractura externa expuesta, recuerden tratamiento de elección, tutor externo, siempre, ¿sí? Acá tengo una tibia, el tibia proximal, lo que nosotros le llamamos fractura platillo tibial, ¿sí? Tratamiento ortopédico con yeso, ¿sí? Acá hay una tibia, una fractura espiroidea, segmentaria porque se divide como un tercer fragmento grande, acá está el trazo, y esta fractura, como está alineada y está hermosa así, uno si tiene conveniente y nota que es inestable, se le puede hacer un enclavado o simplemente un yeso. Y así luego remodela y queda perfecto. Los niños son muy nobles para el tratamiento ortopédico. Acá tengo una fractura que ya está desplazada. Recuerden la fractura estable y la inestable, una fractura oblicua mayor a 35 grados, entonces si sale, entonces hay que estabilizarlo con algo, y acá se eligió unos clavos de Ender intermedulares, ¿ven? Se alinea y todo perfecto. En este caso con yeso solamente tendríamos que colocarle un enclavado intrínseco, ¿sí? Y bueno, recuerden que los niños, cuanto más pequeño el niño va a tener mayor remodelación, mayor poder de regeneración y menos opción de cirugía. Cuanto más chico, menos cirugía. Y cuanto más edad, menor poder de remodelación y mayor necesidad de cirugía. Eso en pediatría es un mandamiento, digamos. En cuanto a los tratamientos, existen la parte conservadora, muchos, ¿sí? Pero, de por sí, tienen que reducir la fractura, alinearlas, ¿sí? Para un tratamiento incruento en caso de que sea cirugía, o si no, con yesos, ortesis y demás. Va a depender como siempre, del trazo de fractura, del paciente que ustedes tengan y dónde estén también, si tienen la capacidad de comprar o no los materiales o de tener a mano las cosas, porque no siempre, no todas las fracturas son iguales y no a todos les podemos hacer el mismo tratamiento. Generalmente se utilizan en los niños, el conservador, el popular y bien amado yeso, ¿sí? Ahora, dentro de las patologías quirúrgicas en pediatría, es cuando hay desplazamiento y hay que evitar angulaciones y deformidades grandes, ¿sí? Y para promover la movilización activa. Es diferente un chico que tiene una fractura que le colocan un yeso, mínimo acá 30 días sin moverse. Si ustedes por ahí le colocan un método método quirúrgico, unas placas, tornillos, unos clavos, ya se puede mover. Aunque sea en el lecho, no caminar, pero ya puede tener ciertos movimientos. Y eso en los chicos a veces determina mucho el tratamiento, ¿sí? Y obviamente para hacer una mejor calidad de vida. Un gran número de fracturas en el esqueleto inmaduro pueden ser tratadas con reducción y osteosíntesis con excelentes resultados. Se tengan siempre en cuenta. Siempre y cuando se conserve el sentido común para elegir el material para esta cirugía, ¿sí? Si uno siempre tiene criterio y busca lo mejor para el paciente, lo menos invasivo, lo que es para cada paciente, en los niños responden muy bien a los tratamientos ortopédicos en primera instancia y también muy bien a los tratamientos ortopédicos. Y siempre recuerden que los niños no son adultos pequeños, son seres en crecimiento que presentan características únicas y como tales merecen un cuidado especial. Por eso la importancia de conocer la vascularización, conocer la osificación en el niño, cómo se remodela, porque es diferente totalmente a lo que es un adulto. No es que son más chicos, no. Tienen fisiológicamente características muy particulares que ayudan en algunas patologías y complican en otras. Creo que con esto es lo más frecuente
de fracturas en niños. Dieguito, cuando vos quieras habilitarle a la gente para pelearnos un poco. Listo, Doc. Ahí tienen el micrófono activo para preguntar. No se durmieron, pregunten. Hola, buen día. Hola, buen día. Doctor, ¿será que podría explicar otra vez lo que mencionó acerca de no reducir completamente la fractura para que no crezca de más el hueso? Y bueno, en los niños, cuanto más chico el niño, es mayor capacidad de remodelación. ¿Qué significa eso? Que produce más hueso, ¿sí? Reacciona más rápido, ¿sí? Entonces, si vos tenés una fractura, ¿sí? En un niño, esta es tu fractura, se rompe, y vos, ¿qué haces vos? Así. Vos la reducís y le dejás así, le dejás perfectamente reducida. Muchas veces, ¿por qué? Porque vos sabés que en los niños la remodelación es muy grande. Entonces, si vos le dejás anatómicamente reducida la fractura, esos extremos que se están remodelando crecen el lado contralateral, o sea que el otro miembro. Y va a haber una discrepancia en miembro. Dependiendo de la edad de la criatura y todo, muchas veces como que se alarga ese hueso y el otro crece normal. Entonces, por ahí hay que hacer un tratamiento de frenar el crecimiento de ese niño en una segunda instancia para que se emparejen o se emparejen los dos miembros. Pero es porque los niños tienen capacidad de remodelación aumentada. Entonces, una fractura normalmente no se la deja anatómica, porque crece más que el lado opuesto. ¿Se entiende? En caso de que tengamos entonces fracturas lineales, o es muy poco probable eso, ¿qué haríamos en ese caso? Cuando no hay, ¿Qué tipo? como cuando no hay un desplazamiento, digamos, o no se acumula. Pero tiene una fractura, ya le mostré, tiene la deformidad plástica, tallo verde o fractura completa. ¿Sí? Los dos tipos. Bueno, así como está el hueso, le repito, los niños remodelan y corrigen todas las angulaciones, todos los defectos. Así como está, generalmente se le hace un yeso. Y eso con el tiempo, a ver si me entienden, se endereza solo y se corrige solo. O sea, traten de no dejar siempre las fracturas anatómicas, sobre todo cuando son fracturas completas. ¿Sí? O sea, que completa, que tome las dos cervicales. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Hola, buen día. Una pregunta. Hablando de las fracturas completas, ¿se puede hacer un tratamiento, o sea, se puede esperar una corrección adecuada si se trata con yeso únicamente o hace falta otro procedimiento más agresivo? Va a depender de varias cosas. No te puedo decir que para todos tratamiento ortopédico. Va a depender del trazo de fractura, ¿sí? Ustedes saben que hay trazos son estables y trazos son inestables. Entonces, todo lo que sea estable, normalmente 100% con yeso. Los trazos inestables a veces requieren de un método quirúrgico de estabilización posterior a la reducción. Pero no es que todo se aplica a todo, porque tenemos que ver qué tipo de paciente tenemos, qué tipo de fractura y qué opciones tenemos. Esas tres cosas siempre tienen que pensar. El tipo de fractura, por eso la clasificación de qué fractura es, dónde, qué lugar, todo, qué paciente tienen, qué edad tiene, qué capacidad regenerativa tiene, si tiene 2 años, si tiene 15 años, no es lo mismo, y evaluar qué quieren ustedes para hacer. Y eso es en todos lados, y en pediatría es lo que mejor anda, pero para ustedes quieren poner una placa con tornillo, y para cuando llega la placa con tornillo ya está soldado el hueso. Entonces, por eso tienen que evaluar siempre las tres cosas. La patología, o sea, el tipo de fractura. Está buena la música.
el tipo de fractura, qué paciente tienen ustedes y qué tienen a disposición. Esas tres cosas siempre tienen que evaluar. Ok, muchas gracias. Nada. ¿Más preguntas? ¿O le dejo? Así, en líneas generales, ¿cuánto tiempo osifica la fractura de un chico? Pues, ¿no vieron eso? No, 30 días. Yo pensé que ya estudiaron eso. Sí, 30 días están todos los huesos pegados. 3 semanas, ya está pegadísimo. Pero siempre se deja por seguridad 30 días de inmovilización. Luego se retira todos los implantes, si son clavijas, yeso y demás. Responden muy bien los chicos al tratamiento ortopédico, muy bien. Y como hablábamos, se remodela más rápido. Pegan más rápido, son más nobles que los adultos. Pero 30 días es la fecha que tendría que saber usted. Ok, gracias. Uh-huh. Buen día, doctor. Pedro Domínguez le habla. En cuanto a la fractura de clavícula, uno, si el paciente no moviliza, ¿cómo podríamos hacer para realizarle la placa y después la reducción? Sí o sí tendríamos que hacerle que adapte la posición. ¿No moviliza qué significa? ¿Que no puede mover el miembro? ¿El hombro? Claro, sí. No, la placa es una placa de frente. ¿Se le hace solamente de frente? Así como está, lo acostado, lo parás, es una placa de frente para ver el desplazamiento. Lo que siempre tenés que evaluar vos en una fractura de clavícula son las lesiones asociadas. El plexo braquial, que esté bien, ¿sí? Todos los muchachitos del plexo, el nervio circunflejo, en la mano, ¿verdad? Distalmente el mediano, el radial, el cubital, ¿sí? Porque muchas veces va asociado, cuanto más chicos son los traumas obstétricos y todo, con lesiones del plexo braquial, que es otro tema, ya es otra complicación y ya nos vamos para otro lado, y es todo quirúrgico. Pero si el chico se moviliza, mueve la mano, tiene sensibilidad, todo, el tratamiento es ortopédico y es un vendaje en 8 o un yeso en 8. A veces se lo chico, se le pone en posición, que es la que tiene el vendaje, y se coloca el yeso. Doc, y le pregunto, en contraparte al vendaje en 8, el cabestrillo con el... No sirve por la posición. ¿No? Ah, bueno. No sirve por la posición que es el cabestrillo. A ver, a los fines prácticos, digamos, también no le va a doler al paciente, va a pasar, y eso va a pegar. Pero la posición que tendría que tener es esa que te hace el vendaje en 8. Te lleva el hombro hacia arriba y hacia atrás. Y esa es la posición que la clavícula se reduce. No es porque... Pero el cabestrillo, a ver, inclusive van a ver ustedes fractura de clavícula que tiene un vendaje en 8 y un cabestrillo encima. ¿Para qué? Para que no mueva el miembro, nada más que para eso. No sirve para darle la posición fisiológica a la fractura. ¿Entienden? Es para que no le duela. Pero el vendaje en 8, fractura de clavícula, o yeso en 8. ¿Algún otro curioso o curiosa más? Diego, ¿quieres hacer una pregunta? Sí, estoy un poco desvelado, así que me puedo ir a dormir. Eso es culpa de la sábado noche. Eso no tendríamos que haber hecho esto. ¿Cómo hacer un asado antes del día? Eso no se hace. Disculpe, chicos, pero le vamos a contar que estuvimos asado anoche. Así es la vida. Pero somos responsables y estamos acá al pie del cañón. Sí, que no. La próxima le vamos a invitar a los alumnos. No, parece